Capítulo 12. Infiltración ilegal. 9 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, Imperio de Japón, provincia de Karafuto, distrito de Okuata, municipio de Kitahama, ejército imperial, campo de maniobras de Kitahama. Kitahama era un municipio rural situado en el sector occidental del distrito de Okuata, con una población que apenas superaba los 2000 habitantes. Aunque la localidad se ubicaba a 1 hora de camino en automóvil de la cabecera distrital y poseía un territorio geográfico sumamente vasto, más de la mitad de su superficie total se hallaba confiscada por las instalaciones del campo de maniobras de Kitahama del ejército imperial. Debido a esta distribución, las oficinas del ayuntamiento y el núcleo de la comunidad se concentraban en el extremo oriental, mientras que el resto de las áreas no militares albergaban únicamente un par de caseríos dispersos. El campo de maniobras de Kitahama figuraba como el complejo de entrenamiento más grande de todo el entramado militar del imperio. Al ser uno de los pocos espacios acondicionados para ejecutar ejercicios de fuego real con artillería de cohetes de largo alcance, las instalaciones recibían de forma constante a divisiones procedentes de las islas metropolitanas para certificar sus capacidades operativas. En condiciones ordinarias, incluso durante las festividades de fin de año, las 3 divisiones de infantería estacionadas en la provincia de Karafuto solían emplear los terrenos para sus prácticas de combate. Sin embargo, debido al caos generalizado por el fenómeno de la transportación dimensional, las maniobras de inicio de año se habían suspendido. Por tal motivo, el complejo se encontraba bajo la custodia exclusiva de una sola compañía de administración. Monitorear una extensión de terreno tan colosal con una sola compañía de soldados podría parecer una tarea inviable a simple vista. No obstante, las instalaciones disponían de una red automatizada de cámaras de seguridad y estaciones de drones de vigilancia que permitían a los operadores identificar cualquier anomalía en el perímetro desde las salas de control central. El protocolo dictaba que, ante la detección de una intrusión confirmada, los custodios debían evaluar la gravedad del escenario para enlazar los reportes con el cuartel del batallón ubicado en las proximidades de Okuata, o bien con los mandos del regimiento y la división en las urbes colindantes. De este modo, las comandancias podían movilizar de inmediato unidades tácticas de respuesta para contener la situación. A altas horas de la madrugada de aquel día, las consolas de la central de monitoreo del campo de maniobras comenzaron a emitir una señal intermitente de alerta. ¿Cuál es el cuadrante afectado? La señal proviene de la línea costera del bloque del sector norte, sargento. Desplegando la señal de video en la pantalla principal ahora mismo. Los efectivos de guardia concentraron su atención en los monitores de alta definición para identificar el origen de la anomalía. El complejo militar disponía de múltiples plataformas automatizadas de lanzamiento para aeronaves no tripuladas. Estos drones de patrullaje estaban equipados con ópticas térmicas y sensores infrarrojos de última generación, capacidades técnicas que les permitían detectar cualquier alteración en el terreno incluso en condiciones de oscuridad absoluta. La aeronave no tripulada se aproximó en cuestión de minutos al sector costero donde se había originado el reporte. En una de las playas empleadas usualmente para los ejercicios de desembarco anfibio, los sensores ópticos identificaron un bote inflable de especificación militar encallado en la arena. La franja costera contaba con una red de sensores de movimiento enterrados, siendo uno de estos dispositivos el que activó la alerta en la central. Debido a la constante vecindad y fricción con la Unión Soviética, el mando del ejército japonés siempre estructuró sus planes de contingencia bajo la premisa de que las divisiones soviéticas intentarían un asalto sobre las costas del campo de maniobras. De hecho, los analistas recordaban antecedentes históricos donde agentes encubiertos del Kremlin lograron infiltrarse en el archipiélago a través de las playas del norte de Karafuto. Una dinámica delictiva que llegó a ser recurrente antes de que se modernizaran los sistemas de vigilancia. Tras el endurecimiento de la seguridad, el mando soviético consideró que los riesgos superaban los dividendos estratégicos y cesó las misiones de infiltración en el área, pero la guarnición japonesa mantuvo sus niveles de alerta en el estándar más alto. El dron de reconocimiento estabilizó su vuelo sobre las coordenadas del sensor activado, capturando la silueta de varias personas que avanzaban agachadas mientras escaneaban el entorno con cautela. Los sospechosos portaban uniformes y equipo de tonalidad oscura para evadir la observación visual ordinaria, una contramedida que resultó inútil frente a las capacidades del sensor infrarrojo de la aeronave. Contabilizó 5 efectivos en total, la configuración de su avance sugiere que estamos ante un equipo de operaciones especiales extranjero.
Procedo a enlazar la comunicación directa con el cuartel de Ocuata de inmediato. De acuerdo. Solicita el despliegue de al menos una compañía de fusileros para asegurar el perímetro. No podemos arriesgarnos con un contingente menor. El operador de la sala de control asentó la instrucción y presionó el interruptor de emergencia para transferir los datos del incidente a las bases militares colindantes. Ajenos a los sistemas tecnológicos del Imperio, los 5 integrantes del equipo de exploración de la Infantería de Marina de la Federación de Marise desembarcaron en la playa tras dirigir su bote inflable a través del oleaje costero. Su incursión se ejecutó sin que los soldados tuvieran la menor noción de que se habían adentrado en los terrenos de un polígono de tiro del Ejército Federal. A pesar de la cobertura que les brindaba la noche, los comandos de Marise avanzaban con extrema reserva, manteniendo siluetas bajas y cubriendo sus respectivos arcos de observación. Al encontrarse en pleno período invernal, la vegetación costera era inexistente. Una vez superada la franja de arena de la playa, ante sus ojos solo se extendía una vasta planicie cubierta de nieve blanca. Ninguno de los infiltrados sospechó que, bajo la capa de hielo, sus botas acababan de activar los sensores de presión del ejército japonés. El trayecto a pie hacia la localidad más cercana va a demandar más tiempo del estimado en las cartas, subteniente. Lo verdaderamente desconcertante es constatar que existan comunidades organizadas capaces de asentarse en un entorno geográfico tan extremo, señor, replicó uno de los cabos ante la observación de su superior. El subteniente asintió en silencio mientras procesaba la queja de su subordinado. A pesar de portar las capas reglamentarias de indumentaria térmica de la Federación, el gélido viento calaba hasta los huesos de los soldados. Una experiencia climática para la cual carecían de antecedentes operativos. Para colmo de males, la densidad de la nieve fresca dificultaba el avance de las botas, ralentizando la marcha y dejando un rastro evidente que revelaría su ruta ante cualquier patrulla local. Aunque las industrias de Marise manufacturaban aditamentos especiales diseñados para ocultar las huellas en terrenos blandos, el equipo de exploración no había recibido tales asignaciones. La Federación se ubicaba en un cuadrante planetario donde las precipitaciones invernales eran un fenómeno inusual, por lo que las Fuerzas Armadas no contemplaban misiones en entornos árticos ni disponían de programas de adiestramiento específicos para combatir bajo cero. El oficial, un militar de amplia trayectoria en las campañas de ultramar, admitió para sus adentros que, si el territorio resultaba ser suelo enemigo, la falta de preparación de su mando los colocaba en una posición sumamente vulnerable. El grueso de la fuerza de tarea de la Armada completará su aproximación en 3 días, nuestra prioridad inmediata es localizar una estructura para guarecer al personal y mantener la temperatura corporal. De lo contrario, corrían el riesgo de sufrir bajas por congelamiento antes de entablar combate, reflexionó el oficial con gesto de preocupación. Sería ideal topar con algún cobertizo de almacenamiento en las inmediaciones. Sin embargo, el panorama solo ofrecía una monótona llanura helada. No existían indicadores visuales que sugirieran la presencia de construcciones cercanas. Aún así, el subteniente ordenó reanudar la marcha. Permanecer estáticos en la playa equivalía a una sentencia de muerte por hipotermia. Asumiendo los riesgos de detección, el contingente avanzó con la esperanza de hallar algún refugio que les permitiera ocultarse de los elementos. Tras 10 minutos de caminata forzada entre la ventisca, la fortuna pareció sonreírle al equipo de exploración. Frente a ellos emergió la silueta de una cabaña de madera cuya estructura parecía lo bastante sólida como para resistir los embates del clima. Dicha edificación había sido construida por los ingenieros del Ejército Imperial para fungir como blanco y escenario en las prácticas de combate urbano. Al ignorar las funciones del campo de maniobras, el subteniente asumió que se trataba de un almacén civil empleado por los pescadores de la costa para resguardar herramientas de trabajo, ordenando el ingreso inmediato de sus hombres. Bajo la doctrina estándar de operaciones, los comandos debieron auditar la periferia de la estructura y verificar sus accesos antes de comprometer su posición. Sin embargo, la severidad del frío nubló los protocolos defensivos, priorizando el resguardo físico por encima de la seguridad táctica. Inicialmente asumí que esto operaba como un cobertizo pesquero, pero el espacio interior carece de herramientas o mobiliario. Además, las dimensiones de la planta superan los estándares de un almacén rústico, subteniente. Los infantes de marina intercambiaron observaciones al detectar las anomalías en el diseño de la edificación. Con todo, conscientes de que las probabilidades de localizar un mejor refugio bajo la tormenta eran nulas, tomaron la resolución de pernoctar en la instalación para recuperar energías.
En paralelo a estos acontecimientos, a una distancia aproximada de 70 kilómetros del campo de maniobras, los motores de varios helicópteros de transporte de tropas cobraron vida en las pistas de la base militar de Oquata. La ciudad de Oquata albergaba los cuarteles del 92 Regimiento de Infantería, una unidad encuadrada en la 25 División de Infantería del Ejército Imperial encargada de la custodia soberana de Karafuto del Norte. Tras procesar la alerta de la central, el comando de la base autorizó el despliegue extraordinario de una compañía de fusileros hacia el polígono de tiro. Los helicópteros transportaban a la sección de vanguardia, mientras que el grueso de los efectivos del contingente iniciaba la movilización por vías terrestres. Los operadores de los drones confirman el hallazgo de un bote inflable militar en la franja costera y el marcaje de múltiples huellas sobre la nieve fresca. El rastro finaliza en las inmediaciones de la cabaña de entrenamiento del sector norte, por lo que la probabilidad de que los sospechosos se encuentren atrincherados en el interior es sumamente alta. No descartamos que se trate de un grupo paramilitar armado, de modo que exijo el máximo nivel de alerta en la aproximación. ¿Entendido, señores? Entendido, señor. Respondieron las voces de los fusileros al unísono dentro de la cabina. El encargado de instruir a las tropas durante el trayecto aéreo era el subteniente Muramoto, líder de la tercera sección. Muramoto era un oficial de línea que se había ganado los galones en el terreno, habiendo participado en múltiples misiones de pacificación y despliegues internacionales bajo el mandato de las Naciones Unidas. En los años previos a su ingreso a las Fuerzas Armadas, las incursiones de agentes de inteligencia soviéticos en los litorales de Karafuto constituían un dolor de cabeza para el Estado Mayor. Aunque la frecuencia de estas infiltraciones disminuyó debido a los cambios en el equilibrio geopolítico y a la instalación de los sistemas de vigilancia automatizados de Japón, las aguas de Karafuto seguían registrando anualmente el encallamiento de embarcaciones de procedencia dudosa. Sería un alivio constatar que solo se trata de un grupo de refugiados buscando asilo, pensó Muramoto para sus adentros. Lidiar con flujos migratorios acarreaba sus propias complejidades administrativas, pero el escenario resultaba infinitamente más manejable que neutralizar a comandos extranjeros en suelo patrio. Aún así, el oficial no descartaba que la presencia de civiles fuera una fachada para encubrir una operación de espionaje. Parecía que la región finalmente había ingresado en una fase de estabilidad, pero los problemas nunca cesan. En los últimos tiempos, la Unión Soviética, la principal hipótesis de riesgo para las guarniciones de Karafuto, había concentrado sus capacidades militares en el flanco europeo, reduciendo sus despliegues en el extremo oriente. Si bien continuaban coordinando patrullajes provocativos junto a las fuerzas de China del Norte en las inmediaciones del espacio aéreo soberano, Moscú evitaba cruzar la línea de la confrontación directa. Por tal motivo, desde la perspectiva de las fuerzas terrestres del ejército, la provincia experimentaba un período de calma razonable, un criterio que los pilotos de la Fuerza Aérea o los tripulantes de la Armada habrían cuestionado con severidad, considerando el desgaste diario de sus propias misiones de intercepción. En escasamente 15 minutos, los helicópteros utilitarios tipo 96 U-3 del Ejército Imperial completaron el trayecto, manteniéndose en vuelo estacionario sobre el sector norte del campo de maniobras para permitir el descenso rápido de los fusileros mediante cables. Comandante de sección. Identifiqué el rastro de múltiples huellas sobre la superficie. Uno de los soldados de vanguardia localizó el patrón de pisadas en la nieve fresca y transmitió las coordenadas de inmediato a Muramoto. El cese de las precipitaciones juega a nuestro favor esta noche. Aseguren sus armas, iniciamos el avance. Como si las tormentas de los días previos hubieran sido un espejismo, la madrugada se presentaba con un cielo despejado. La temperatura magnetismía el rigor propio del invierno en Karafuto, situándose bastante por debajo de los 10 grados bajo cero. No obstante, para los soldados habituados a los despliegues en el interior de la provincia, donde los termómetros solían marcar hasta 30 grados bajo cero, las condiciones actuales resultaban aceptables. Para las divisiones metropolitanas este frío sería insoportable, pero nuestras dotaciones están habituadas. Si los intrusos provienen de un clima templado, su instinto los habrá forzado a buscar el refugio más cercano. A poca distancia de este cuadrante se ubica la cabaña empleada para las prácticas de asalto urbano, señor. Entonces no hay duda de su posición. Avancemos hacia la estructura con cautela. Muramoto evaluaba las capacidades de los infiltrados con cierta suspicacia. Los indicios sugerían que se trataba de elementos con un nivel de adiestramiento deficiente.
Un equipo de operaciones especiales soviético jamás habría dejado semejante rastro logístico en el terreno, y mucho menos habría elegido una base militar activa como zona de desembarco, prefiriendo sectores costeros cercanos a comunidades civiles para camuflarse con la población local. Los intrusos de esta noche no solo habían abandonado su embarcación a la vista de los drones, sino que avanzaron dejando una línea de pisadas evidente en la nieve. Semejante descuido evidenciaba que carecían de experiencia en misiones de infiltración invernal. A pesar de las fallas evidentes en la fase de inserción, Muramoto ordenó a sus hombres no relajar las medidas de seguridad. El hecho de que la planificación logística fuera deficiente no implicaba de forma automática que los sospechosos fueran aficionados en el manejo de armas. Existía la posibilidad de que se tratara de combatientes con alta capacidad de fuego en distancias cortas, por lo que el subteniente reiteró la instrucción de no subestimar al oponente. Tras una breve marcha táctica, las huellas de las botas finalizaron justo ante el acceso principal de la cabaña. Dicha edificación formaba parte de los complejos escenográficos diseñados para simular los puestos de mando de organizaciones hostiles. Por ende, aunque su apariencia exterior asemejaba una rústica cabaña de madera, los cimientos ocultaban una red de búnkeres subterráneos empleados para el adiestramiento de las fuerzas especiales. Dado que los accesos a los niveles subterráneos contaban con mecanismos de camuflaje complejos, era un hecho que los intrusos permanecían confinados en la planta baja de la instalación. Diversas secciones de fusileros ya habían tomado posiciones en el perímetro de la cabaña, coordinando sus movimientos bajo la supervisión directa del comandante de la compañía, quien se había trasladado al terreno para dirigir la operación. Secciones de asalto, procedan a la incursión. Ante la orden del capitán, las escuadras de vanguardia violentaron el acceso principal e ingresaron a la estructura con los fusiles al hombro. Aunque los soldados avanzaban cubriendo los ángulos críticos para neutralizar posibles emboscadas, la resistencia esperada no se materializó. Por el contrario, los infantes de marina de Marise fueron sorprendidos en una postura de total relajación mientras intentaban recuperar la temperatura corporal. Las expresiones de desconcierto dominaron los rostros de los comandos al ver irrumpir a las tropas imperiales. En un acto reflejo, los marisienses intentaron empuñar sus armas de ordenanza, pero las bocas de los fusiles de asalto japoneses ya apuntaban directo a sus posiciones. Los soldados del imperio repitieron la orden de rendición en múltiples idiomas oficiales. Aunque los comandos de la Federación no lograron descifrar el significado de los vocablos, el instinto militar les advirtió que cualquier movimiento en falso provocaría la apertura de fuego inmediata. Comprendiendo la inutilidad de entablar un combate en desventaja numérica, los infantes de marina arrojaron sus armas al suelo y elevaron los brazos en señal de capitulación. En cuestión de segundos, 2 secciones adicionales del ejército imperial aseguraron el perímetro de la habitación, consolidando la captura del equipo de exploración de la Federación de Marise sin necesidad de efectuar un solo disparo. Fin del capítulo 12. El link a la historia del autor estará en la descripción.